Good afternoon, everyone. We're going to start again the second group of transmedia conferences, organized, led by Rio Visual. We thank the cooperation by the senior advisors for the district, as well as the organization by the ITC Ministry, who have made this event possible in every area. We're going to start with Ian King, the creative producer. A creative producer with 20 years experience in entertainment and digital media. He started out investigating multi-platform in 2004, working with students from 2007, Media Labs, with several prototypes and production transmedia models. His company, which he founded, Habak Media, since 2008, where he develops original intellectual property in transmedia formats. Recently, he did a pilot for a thriller in science fiction, extensive to several platforms. And Ian is a great speaker, frequent moderator at international events. He was in TDX Media. He's been in Powerful Pixel, the Cannes Festival, the San Sebastian Film Festival in Amsterdam. Unbox, he's the mentor of producers and realizers in several countries, whom he advises. And in 2010, he founded Transmedia Learning Network, a non-for-profit organization, the members of which include international members of film and media, to initiate them in transmedia training. So I leave you with Ian. Welcome. Gracias, ojalá hayan almorzado muy bien. Y quisiera pasar esta sesión hablando sobre los proyectos transmedia. Estos son proyectos fundados por marcas, y son varios proyectos usando los ingresos para desarrollar e investigar mis propios proyectos. Yo he estado en los medios digitales durante 25 años y las 5 ideas que quiero compartir con ustedes esta tarde son ideas que me han llegado en ese tiempo. Estos proyectos son proyectos que los comenzamos nosotros, son nuestros proyectos de pasión, son lo que queremos hacer. Y lo primero que quiero pasar un poco de tiempo, y también se reduce a el hecho de que la narrativa y la organización de juegos o concursos con narrativa llevan mucho más tiempo que nuestra industria del entretenimiento moderno. En el momento antes de que fuera tan fuerte la industria de los medios y presente como lo es ahora, los proyectos eran indie projects. Si alguien quería hacer una obra teatral para su comunidad local, era cuestión de hacerlo, simplemente. Con estos proyectos, de los que estoy hablando, estos proyectos indie projects, todos los elementos que hemos trabajado se han hecho antes, y lo nuevo es cómo los estamos trayendo, cómo los estamos uniendo para poder distribuirlos y llevarlos a los públicos diferentes. Entonces, ¿por qué indie? ¿Por qué? Porque yo he hecho películas, series de televisión, he trabajado mucho con los medios interactivos. ¿Y por qué vuelvo a esos proyectos ahora? Y tiene mucho que ver con el hecho de la forma en que la industria del entretenimiento funciona. Y esto puede sonar duro, difícil, pero para mí la verdad, y tengo mucho respeto por el trabajo de Jeff y todo su equipo, ellos hacen gran trabajo, pero yo creo que el potencial de multiplataforma, multicanal, proyectos autodistribuidos, tiene mucho más que
los proyectos de corriente principal que hemos visto hoy, y lo que no quiero que pase es lo mismo que sucedió en la industria de los juegos, donde las consolas de videojuegos ofrecen gran potencial para juegos muy intuitivos, pero las posibilidades se han reducido a pocos formatos y géneros. Entonces, si yo fuese a definir formas de ampliar este tipo de industria, pues yo veo en Transmedia Indie se generan unas preguntas muy controvertidas sobre no la industria de la creatividad, sino el entretenimiento y la creatividad. El punto es, como ustedes han dicho, nosotros podemos descartar las reglas de los canales establecidos y jugar bajo nuestros propios términos. Entonces, el uso de herramientas ya disponibles, desde YouTube hasta celulares y algunas de las otras plataformas, les he mostrado, ya podemos hacer más. Y creo que aquí la intención es habilitar esta emergencia que puede llamarse una estética en transmedia. Pero lo primero que quiero presentarles es escoger sus proyectos con base en la emoción que sientan por ellos, porque el trabajo sobre estos proyectos mucho va a hacerle daño a su bolsillo, quizás sus relaciones personales, quizás su tranquilidad y paz, y mucha presión, y no traten de adivinar qué es lo que puede querer el mercado. Entonces, lo importante es mantener el control de estos proyectos, y la segunda idea de la que quiero hablar es la idea de control, porque obviamente no se puede controlar todo, porque si tratamos de controlar todo, el equipo no va a poder hacer nada, y esto se puede encontrar esto en cualquier trabajo basado en proyectos que tiene formas de hacer las cosas que todos entendemos. Un buen ejemplo sería las películas, el cine, donde tenemos una producción bien realizada, bien producida, con metodología, donde varios especialistas se pueden concentrar en sus propias áreas de responsabilidad, y un productor que es responsable de todo el éxito de hacer las cosas, que no trata de controlar todos los aspectos, y es lo mismo con Transmedia. Así que es importante, a medida que ustedes están trabajando sobre los proyectos Transmedia, decidir por ustedes mismos qué es lo que quieren mantener en control. Aquí tenemos tenemos 4 de muchos parámetros que podemos decir para ustedes y para sus proyectos. Son aspectos que queremos mantener bajo control, y para hacerlo rápidamente, si tenemos un proyecto transmedia, la visión y las decisiones claves pueden ser unas donde digan, eso es mío, y quizá yo tenga la oportunidad de trabajar con eso, pero las decisiones yo las mantengo. Yo mantengo el control sobre ellas. Con una vista más general, más elevada, no solamente tenemos historias, sino diferentes tipos de medios que se van a usar. Ustedes pueden decir que el proceso creativo de desarrollo es uno sobre el cual tenemos que mantener el control. Con una visión más abstracta, decimos que lo que suceda, creo en el valor de este proyecto, quiero mantener el control de los derechos de propiedad intelectual, y de pronto digo, lo que quiero hacer es ser la persona que escoge qué canales tenemos y cómo se va a distribuir el proyecto. Entonces, aquí esto nos forma una idea de cuáles son las ideas para el proyecto. Es útil preguntarnos qué es lo que estamos tratando de lograr con el proyecto, porque lo que estemos tratando de lograr va a apoyar las decisiones que vamos a tomar. Y el proyecto que les voy a mostrar fue claramente un experimento. Yo creo que mucho del trabajo que estamos haciendo en los días primeros de las etapas de proyectos es experimentar. Por ejemplo, si estamos desarrollando un juego de video, hacemos pruebas de juego. Entonces hay escenarios donde hay un videojuego escrito, se hace un prototipo, incluso sobre papel, y un grupo de diseñadores y jugadores hacen pruebas
para ver qué tan jugables, si se quiere, son las ideas. Una de las cosas que tienen que tratar de lograr es experimentar un experimento que esté bien definido. Por ejemplo, saber más sobre multiplataforma para ver si funciona, o quiero entender cómo funcionan los eventos de juegos en vivo. Y una de las cosas que vamos a buscar lograr sería crear la propiedad intelectual y quizá involucrarnos con un proyecto que tiene que ver con conciencia social. Entonces puede ser contar historias. Hay que preguntarnos esto y cómo se está tratando de lograr. Con esto también diría yo que debemos estar preparados para compartir el proyecto estratégicamente, porque si empezamos a hablar de los proyectos y hacemos prototipos y tenemos material que mostrar, puede haber un punto en el que se nos ofrece apoyo por un canal o una marca y de pronto tenemos que tomar una decisión clara de compartir el proyecto para que todo sea uno, que todo sea más rápido. La segunda idea para ustedes es estar claros de cómo es o qué es que lo que queremos controlar. Esas áreas en donde no se controle, tenemos que tener un equipo que confiemos, por ejemplo, que tenga gente de mercadeo o generación de fondos, pero todos los que estén en el equipo podamos confiar en ellos y que queramos permitir que tengan control sobre partes del proceso, y luego su trabajo es crear una condición en la cual estas personas puedan destacarse y hacer lo mejor que saben hacer. La tercera idea para ustedes tiene que ver con entender qué significa el éxito de los proyectos. Si no podemos decir cuál es el éxito de este proyecto, entonces lógicamente no podemos saber qué estamos logrando. Ahora, podemos mirar esta lista de posibilidades, hay muchas más. Para empezar a definir qué puede significar el éxito. De pronto es que queremos establecer la propiedad, porque todos sabemos que no se puede controlar ni defender ideas. Entonces, al tomar una idea para proyectos transmedia y darle cuerpo, darle medios, estamos estableciendo una propiedad no solamente como idea, sino como realidad, y la gente responde a esto. Vamos a encontrar que están atrayendo escritores, gente de medios, de canales, que ya empezamos a hacer. Entonces es importante mover el proyecto en formas específicas que vamos a describir ahora. Al hacer esto, la siguiente idea es establecer el rol como autor. Aún si su proyecto crece, ustedes tienen una posición para sí mismos como por lo menos uno de los autores, y podrán estar ya a discutirlo sobre la mesa. Y uno de sus objetivos puede ser mostrar lo que saben hacer, puede ser tener medios que puedan mostrar a fuentes de financiamiento, mostrarles una parte del proyecto para ver si se logra el financiamiento. Y algo interesante para mí en estos proyectos de investigación y desarrollo es atraer al público para saber si la narrativa que yo creo sobre las áreas que estoy pensando funcionan o si son interesantes. Esto nos lleva a la forma en que yo hago esto. La forma en que yo recomiendo es describir la visión que tenemos para esos proyectos. Entonces, al definir el éxito del proyecto, se puede procesar como una visión de proyecto, y claramente esos tipos de elementos hay que describirlos, las intenciones, las metas. Y el tercer punto para ustedes es describir y comunicar su visión para desarrollar y comunicar para todas las partes de manera consistente. Quiero mostrarles lo que eso significa para ustedes. Esto es uno de mis proyectos que me apasiona. Comencé a trabajar en él en 2009. El piloto que les voy a mostrar ahora fue ejecutado sobre un periodo de 4 semanas en 2011. ¿Y qué es? Básicamente es un thriller de ciencia ficción. El gran proyecto hacia donde estoy trabajando es una pieza de teatro inmersivo locativo. A lo que me refiero con esto es
un espacio como de tamaño de una bodega donde puedo contar partes de la historia en vivo que quiero contar. De hecho, tengo una diapositiva que explica esto un poco mejor más adelante. Pero mi thriller incluye teatro locativo, eventos de historia y de juegos, narrativas en medios sociales, series web, novelas, libros electrónicos, novelas gráficas, y un par de películas específicas y algo móvil. Y todo eso tiene que hacerse más o menos en un año. A lo que esto se resume es que estas son las 4 áreas que me interesan a mí en la parte creativa. Contar historias, que quiere decir un argumento, eventos a gran escala en vivo y que incluyen narrativas sociales y medios digitales. Esas 4 áreas incorporadas son los tipos de proyectos que más me atraen y son los tipos de proyectos en los que también me involucro cuando hago trabajos de proyecto de marca. Para mostrarles otra perspectiva, este, espero que todos puedan ver esto. No tengo una pantalla a la que pueda apuntar. Bueno, cada uno de ustedes tiene diferentes pantallas, pero lo que pueden ver aquí es que hay un cronograma en la parte inferior de la pantalla que va desde 2011, cuando se corrió el primer piloto, hasta 2020. Entonces yo tengo un horizonte de 10 años para este proyecto y quiero hablar un poco de lo que eso significa. Hay muchos proyectos transmedia que son complejos y que tienen toda una serie de medios que uno quiere hacer. Yo no creo que incluso los estudios puedan planear a 10 años vista de manera significativa. Ahora yo sé que yo sí puedo. ¿Cómo lo hago? Y quiero explicar un poco cómo yo trabajo con esto, cómo abordo esto. Pero para explicar primero que todo esta diapositiva, ustedes pueden ver que en 2011, aquí abajo, en la línea abajo, está el primer piloto. Y tengo algunas diapositivas para explicarlo, así que vuelvo en un momento a eso. Y ustedes pueden ver que en 2015, en esa misma línea inferior, hay otro piloto que va, otro módulo de contenido pequeño, que nuevamente es investigación y desarrollo de historia. La línea por encima de eso, y creo que lo puedo mostrar así, ahí está. Entonces, cada uno de esos dos elementos son investigación y desarrollo y pruebas de los juegos o del material. Entonces, ya para ese momento hemos desarrollado lo que queremos y lo podemos probar para saber que está funcionando y que no. La siguiente línea es una serie de novelas, libros electrónicos, novelas gráficas. Voy a volver a explicarles más adelante porque estoy trabajando en esos también. La línea por encima está dirigido para 2015 en adelante y tiene un presupuesto de 7 cifras, así que es un poco más de 2 millones de dólares que necesito para hacer lo que quiero hacer. Y es pieza de teatro a gran escala que tiene una parte digital, eventos en vivo para el público, los jugadores, una aplicación móvil, medios sociales y una serie web. Y la idea va a ser que parte de la historia sea contada en una serie web y que en algún momento los personajes en esta serie web y se está utilizando una aplicación que se puede descargar y más adelante en la serie hay un call to action donde la gente puede ir al teatro a gran escala que probablemente va a ser en Londres y es un evento con tiquetes y básicamente es como un show de Broadway para la generación gamer. Entonces cuando entran es teatro locativo libre con muchas pantallas digitales y el aplicativo todavía estará utilizado o será utilizado para interactuar con la historia. Y más adelante a lo largo de la línea quiero crear un par de películas de bajo presupuesto en torno a la historia. Entonces lo que eso significa para mí, es decir, este es el plan, esta es la visión, de esto es de lo que yo hablo con los financieros y con mis equipos creativos y demás y lo que significa en términos de lo que va a requerir. Ustedes van a ver que después del primer elemento de investigación y desarrollo hay un aviso y la razón por la que hay un aviso ahí es que yo hice ese piloto después de 3 años de solamente trabajar en Transmedia y fue lo más grande, lo van a ver cuando muestro una parte más adelante, pero fue lo más grande que había hecho hasta ese momento y me tomó varios meses después de haber hecho eso, el poder desglosarlo y entender lo que había aprendido. Y una de las maneras en las que aprendí, o más bien en las que pude hacerlo, fue hacer muchos talleres. Trabajé con muchos otros creativos, que me forzaron a explicar lo que estaba haciendo y fue un excelente proceso de aprendizaje para mí.
el siguiente conjunto de iconos en este cronograma. Ustedes van a ver lápices que tienen que ver con la escritura, porque desde 2012 y hasta ahora he estado trabajando en el siguiente parte de medio para jugar, y ya estoy trabajando en mi primera novela. La idea es que hubiera otro escritor que trabajaría en la primera novela conmigo, pero yo lo estoy disfrutando demasiado. Entonces, por encima de eso están los comienzos de la planeación para este teatro locativo, y lo que significa. Por eso es que estoy hablando de los proyectos independientes y la forma como los consume nuestra vida. Y es que todo el trabajo creativo que yo hago me permite 50% tener un 50% de mi vida eh, para estar libre para eso. Es decir, todo mi trabajo profesional financia este proyecto. Voy a volver y mostrarles más contenido en torno a este proyecto, pero lo que eso significa es cómo puedo, perdón, no puedo planear esto por tantos años. Es imposible para mí, porque no tengo finanzas ilimitadas para decir en este año voy a hacer esto y avanzar en la medida como si fuera un estudio. Entonces, ¿cómo hago para manejar eso? Bueno, la forma que he desarrollado para manejar esto es romper el proyecto en piezas que sean manejables. Eso significa adoptar algo que yo llamo una estrategia como de cuotas. Y eso se puede entender como episodios de historias o los niveles que uno jugaría en un juego. Entonces, cada una de los episodios o de las cuotas, como la parte de investigación y desarrollo que mencioné, tienen una arquitectura transmisiva, perdón, una arquitectura transmedia, y cada uno tiene su propia arquitectura transmedia para trabajarlo en sí. Entonces, es así. El diseño basado en cuotas, como yo lo llamo, es una solución práctica en relación con la complejidad de pensar en todos estos proyectos multiplataforma. Cada parte, cada sección es financiable, y al momento en el que uno lo hace uno solamente conoce cierta parte de su propia historia o el argumento. Hay gente que puede desarrollar un argumento que se proyecta 10 años en el futuro, pero me parece que esa es una idea basada en la pobreza, o llena de pobreza, porque eso significa que todo lo que uno hace en el camino no me va a traer nada nuevo. Entonces yo considero que hay una cierta línea que puedo describir, que puse en ese cronograma, pero todos los pasos que tomo y los errores, si me enseñan algo acerca de cómo los públicos responden a mi contenido y a la manera como quieren que jugar, esos resultados se reconectan y se devuelven al trabajo que está haciendo. Así que uno solamente sabe ciertas cosas, su pensamiento es el que va a cambiar y va a desarrollarse, y este tipo de episodios basados como en cuotas, que para mí son tradicionalmente de un año, son manejables. Yo puedo entender un horizonte a un año. Un horizonte a un año es casi como una película, y lo puedo manejar. Entonces, para darle un vistazo más cercano a la primera cuota, la primera parte que fue el piloto en ese cronograma que mostramos, esta es un thriller de zombies, de ciencia ficción. Todos tenemos nuestras pequeñas pasiones, la mía son los zombies en ciencia ficción. Y sobre lo que yo quería tener control y mantener control en este episodio fueron las decisiones clave sobre la historia, el proceso creativo y el desarrollo y el IPR. Entonces, si ustedes piensan en la lista de cosas que yo tenía que quería controlar, estas son las cosas que yo sentía que quería mantener. Entonces, para entender un poco mejor la historia, debería decir que el piloto fue financiado por el Dutch Media Funds. Es una financiación innovadora para nuevos tipos de medios. Y eso me permitió contratar un pequeño grupo de escritores para trabajar conmigo. Y esos escritores que traje ya habían escrito para cine y televisión, pero habían hecho también producción digital y juegos. Entonces, el piloto en el que estábamos trabajando claramente era impulsado por la historia. Ahora, esta historia cuenta 3 narrativas. Habla sobre un grupo de adolescentes en Ámsterdam que empiezan a mostrar síntomas de una enfermedad desconocida. La segunda narrativa es un grupo de jóvenes que pensaron que lo que estaban viendo era como una epidemia de zombie, y vieron que en la ciudad no había comunicación abierta de parte de las autoridades sobre qué era lo que estaba sucediendo, así que
empezaron a tratar de identificar qué era lo que estaba sucediendo, y la tercera narrativa fue o es la reacción de la sociedad frente a lo que se percibe como una epidemia de zombies, y ahí hay una serie de subnarrativas. Entonces, para explicar esto un poco más claro, se los vamos ahora sí. Tenemos estas tres narrativas que les acabo de mencionar. Los adolescentes que se enferman, otros adolescentes que tratan de identificar qué es lo que pasa, y la reacción de la sociedad. Los tres solamente se reúnen en eventos en vivo. Entonces, si ustedes piensan de vuelta en mi diapositiva donde me interesan los eventos en vivo, contar historias, el argumento del juego y los tipos de narrativas que suceden en línea. Pero las tres narrativas en este piloto solamente se integran en eventos en vivo, jugables, y son un poco que se sienten como RG. Entonces, contamos la historia en detalle de dos de los muchachos que están enfermándose, un hombre y una mujer, y contamos esta historia a través de una serie de narrativas de Facebook. Creamos una página de comunidad, porque como parte de nuestra historia, estos adolescentes cuando se enferman, se alejaron, se fueron de su casa. Una de sus madres inició una página de comunidad de Facebook que se llama Missing Crystal, y eso nos permite replicar a otros 100 padres que pensaron que sus hijos se habían desaparecido. Luego tenemos a los dos protagonistas, les dimos un blog de historia y les dimos una serie web que fue utilizada o que estaba incorporada en la historia. Así que les dimos una serie en la web, y les dimos cuentas de Twitter, y les dimos también narrativas en Facebook. Pero si recuerdan lo que vimos, lo que dije al comienzo, muchos de estos proyectos independientes pueden hacerse con herramientas que ya están disponibles, y mucho de lo que hemos hecho aquí están disponibles para prácticamente todo el mundo. Las terceras narrativas, tuvimos un escuadrón de SWAT y un grupo de policía militar cuyo trabajo era el de limpiar y mantener en secreto la epidemia de la enfermedad. Y en ese escuadrón tenemos dos personajes que ustedes pueden ver aquí. Uno es el de la parte de arriba, el líder de uno de estos escuadrones, que es como un personaje medio rebelde, y él participa en la historia larga y lo lleva a la siguiente parte de la historia. Y el segundo personaje, y podrán ustedes verlo en estas pequeñas ventanas en el mapa mental aquí, él era un científico forense que estaba anexo al escuadrón de SWAT, y que estaba en conflicto con la manera como se estaba encarcelando a los jóvenes sin ningún debido proceso de ley, y empezó a filtrar información, y filtra información a nuestros dos héroes. Así que ellos obtienen información de la historia a partir de eso. Era nuestra manera de filtrar también la información a nuestro público. Entonces todo esto lo establecimos sin audiencia en público, sin público en vivo, perdón. Nos gastamos 3 meses poniendo esto, implementando esto sin que nadie supiera que estaba ahí. Y luego tuvimos el primer evento en vivo, que fue un grupo de 7 zombies que aparecieron en un festival de música muy grande cerca de Ámsterdam. Tuvimos que lidiar con una de las compañías de transmisión que nos iban a apoyar para darle tiempo de televisión en esto. En la noche del primer día de este festival de música, uno de los presentadores más conocidos en televisión holandesa tenía 400.000 personas viéndolo, y dijo: miren, no sé qué está pasando, pero hay zombies en ese festival. Y al decir eso, nuestros zombies entraron en pantalla, nuestros dos héroes aparecieron y dijeron: Eric, eso es lo que está pasando, hay zombies en Ámsterdam, por favor, estén seguros. Ellos salen de la escena, él continúa con su programa, tiene 45 segundos de exposición, y tuvimos 20.000 hits en segundos, porque la gente buscó zombies en Amsterdam, y ahí encontraron la capa inicial de todos estos sitios que encontramos. Encontraron el blog de la historia, encontraron que los protagonistas habían tuiteado anteriormente, que habían escuchado que había zombies en el festival de música, que iban a ir para allá. Así que a partir desde el comienzo, tuvimos 20.000 personas mirando nuestro mundo, el mundo de nuestra historia, y a partir de ahí hay una lección que vale la pena aprender, y es cómo operar si no se tiene un contrato con
los canales principales de entretenimiento en televisión. Usted puede penetrarlos y crear contenido que sea atractivo, en este caso para la industria de la música, el Festival de la Música y los reportes que estaban recibiendo, y ellos trabajaron con nosotros y les presentaron la historia. Entonces ahí fue como salimos en vivo, 2 días o el día siguiente de esto. Nuestros dos protagonistas tuitearon que ellos habían recibido noticia de que algo iba a suceder en uno de los parques en Ámsterdam. Ahora, en nuestro mundo de historia recibieron esa filtración del científico forense que está filtrando información. Entonces le dijeron a nuestro nuevo público, algo va a pasar a las 3 de la tarde el sábado en el Parque del Oeste en Ámsterdam, en West Park. Lo que hicimos fue configurar una pieza de teatro en vivo donde iba a haber una actividad del SWAT para recoger zombies. Y no sabemos qué era lo que iba a pasar, pero lo que pasó... Nosotros después de ese evento corrimos durante 4 semanas, cada fin de semana teníamos un evento adicional, y eso lo que hicimos fue que tuvimos 175 personas que llegaron a jugar con nosotros, a participar en nuestro mundo. Algunas de esas personas querían creer que esto es una realidad alternativa, otros tenían mucha curiosidad de saber cuál es el tipo de historia que se estaba contando. Otros en los días anteriores habían sentido que era muy probable que fuera un tipo de promoción de marca, y cuando se dieron cuenta de que no era una promoción de marca, que nosotros estábamos contando una historia para ellos, se volvieron altamente entusiasmados y comprometidos y leales a nuestra historia. Entonces tenemos 175 personas que vieron una pieza de teatro de 15 minutos, nos hicieron una cantidad de preguntas después tratando de identificar si era RG. Tomaron cientos de fotos y videos, tuitearon, y todo era parte del contenido que distribuyeron por nosotros. Ahí estábamos empezando nuestra serie de eventos en vivo de 4 semanas, y entre cada uno de esos eventos tuvimos narrativas sociales que estaban siendo contadas en todos los diferentes canales. Y les puedo contar que en esas 4 semanas tuvimos más o menos 55.000 vistas, un poquito menos de 2.000 fans que realmente estaban comprometidos todos los días preguntando qué estaba pasando y especulando cuáles podrían ser las razones y creando contenido con nosotros. Encontramos que los fanáticos de la web estaban contando las historias de una manera muy compleja y nos servían mucho, y Facebook para nosotros funcionó como un panel narrativo mucho más efectivo de lo que yo había pensado. Yo pensé que nuestros 2 blogs de historias, siendo uno el Zombie Alarm, el blog de historias de Zombie Alarm, son de zombies, perdón, donde no estoy contando la historia, y el segundo, que era Z-Leaks, que era donde este científico estaba liberando información, yo planeé que ahí era donde la gente iba a ir para conseguir las historias, pero lo que estaba sucediendo era que los dos, tanto los personajes como nuestro público, estaban recogiendo contenido de esos blogs de historia y estaban republicándolos en Facebook, y fue precisamente en Facebook que se dio toda la comunicación, todas las conversaciones. No sucedieron en las páginas de comentarios de los blogs, sino en el flow de Facebook. Y pienso que eso era un tema, y es que todo el mundo estaba viendo Facebook todos los días, la historia le estaba llegando a ellos, y pues ellos estaban acostumbrados a conversar al respecto y comentar, pero estaban mucho más metidos con Facebook y concentrados en Facebook, mucho más que con el otro canal que yo esperaba. Entonces, para terminar el mapa mental, lo que sucedió es que fuimos tomados por la prensa de maneras que eran diferentes a lo que yo había esperado. Lo que no había pensado es que en el festival de música iba a haber cientos de fotógrafos de rock, y ellos, porque nuestros zombies se veían excelentes, entonces tuve como 130.000 euros, como 170.000 dólares para hacer este proyecto. Me gasté como 30.000 euros en maquillaje para zombies. Tenía 2 personas que eran miembros del equipo de maquillaje del Señor de los Anillos, porque quería que los zombies trabajaran muy de cerca y se ven tan bien que los fotógrafos de rock, perdón, los tomaron, y nosotros estábamos en los homepages, en las portadas de un par de revistas y periódicos. Y luego lo que sucedió fue que en el último evento en vivo, que es el primer momento en el que nuestros zombies comían carne, lo hice frente a una iglesia en Ámsterdam, y eso generó la gente se molestó mucho, y entonces estuvimos tanto en la televisión de Ámsterdam, así como en la televisión nacional,
pero el resultado neto para mí fue que nos expuso a otros 750.000 vistas. No quería que sucediera así, creó mucha fricción durante algunos días, pero funcionó en términos de conseguir público, funcionó. Y fue uno de esos momentos de entrar al flujo de medios diarios, haciendo las cosas de manera tal que yo no creo tanto en los engaños. No se trata de pretender que algo es real, de hecho creo que eso no funciona, pero sí es ser lo suficientemente valiente y trabajar a un nivel de calidad que permita que uno atraiga ese tipo de atención de la prensa. Bueno, puedo ver que esta última pieza, ahora pueden ver la prensa y la televisión ahí. Entonces quisiera mostrarles un video de 2 minutos y medio para darles una idea de cómo se veía el piloto. Es en holandés con subtítulos en inglés, espero. Cuando zombies aparecen en las calles de Ámsterdam. Y en el Lowlands Music Festival. Los que saben alertan a los demás. Soy Jules y este es Max, y juntos estamos luchando contra el apocalipsis zombie. Sí, somos de Zombie Alarm y estamos aquí para advertirles. Los fanáticos aceptan el desafío de conectar los puntos. Se despliega un equipo SWAT para realizar una operación de limpieza. Esto está pasando justamente ahora en el mercado del norte. La televisión lo sigue. Mercado del norte, escenas sangrientas, máximas personas han visto que están siendo llamadas zombies. Se han visto en las calles de Amsterdam y en Lowlands. Leaks revela. Colegas de la ISB, ustedes recientemente han sido informados acerca de la posibilidad de una infección relacionada con lo que han visto en nuestra ciudad capital. No los retengan más. Si es necesario, organicen un examen semanal. Ellos no han hecho nada. Un agente del SWAT se vuelve rebelde. Detengan lo que están haciendo. Sabemos que quiénes son usted y sus amigos. Yo solamente le voy a dejar una advertencia. Entonces, puedo entrar a hablar en mayor detalle acerca de muchas de las cosas que aprendimos a partir de ese piloto. No tengo el tiempo para hacerlo en este momento. Lo que sí les puedo decir es que los más comprometidos de nuestros jugadores, nuestro público de jugadores, cuando ese agente se rebeló y capturó al científico forense del laboratorio, porque supo que la información se había fugado ahí, y cuando eso lo preparamos antes de empezar el proyecto, y nosotros habíamos filmado la última escena que vieron donde los zombies le sacan las entrañas al científico forense. Era una de las piezas de producción que teníamos, pero aprendimos en las 4 semanas haciendo esto que nuestro público quería que la producción fuera más oscura de lo que primero habíamos preparado. Así que reescribimos como 40% del proyecto con base en la retroalimentación y las conversaciones que estábamos teniendo en línea con nuestro público. Y decidimos que uno de los 2 héroes tendría que ser secuestrado en el mismo momento. Y es cuando ustedes vieron este agente SWAT
pegarle a uno de los niños, a los muchachos. Él también fue metido en la camioneta y se lo llevaron. Y lo que sucedió ahí, que no esperamos, es que los fans más comprometidos que teníamos, o un grupo, empezó a publicar en Facebook también: bueno, esto ya se puso muy mal, tenemos que rescatar a Max. Y lo querían ese tiempo, ese momento de juego. Así que primero entonces estábamos más o menos a 3 semanas y media de las 4 semanas del proyecto. Todo el mundo estaba agotado porque era algo muy complejo de hacer y no teníamos una ruta de producción. Simplemente significaba que estábamos trabajando casi 20 horas al día. No teníamos el presupuesto para organizar las cosas, pero lo que podría haber hecho y lo que haré en el futuro con este tipo de momentos, yo habría ido a la fábrica donde hicimos la escena incluso antes de comenzar esta producción y le habría reprogramado, incluso si no se viera lo mismo, habría puesto a Max ahí y les habría dicho a esos muchachos que querían jugar con nosotros que a las 2 de la mañana tendrían que rescatarlo, y les habría encantado. Y poder responder a estos momentos es una de las lecciones más importantes. Creo que son aprendizajes de los que puedo hablar más adelante, pero para continuar aquí, el cuarto de las 5 ideas que tenía para ustedes es desglosar su proyecto, la idea que tienen para su proyecto, que los desglosen en cuotas o en partes, llamémoslo así. Ustedes pueden ver el proyecto como una gran cosa, pero eviten hablar de él como una sola cosa, contando la historia hacia el futuro, porque se vuelve muy difícil para todos los que participan, los escritores, los que lo financian, los del canal. Se vuelve muy difícil seguir la historia 10 años en el futuro. No lo van a poder seguir de esa manera, y por eso es que su trabajo es el de sostener esa visión. Pero cuando desglosan la idea en partes más pequeñas, y cuando es la parte conceptual y hacen episodios, de los episodios sí se puede hablar. Los episodios ustedes pueden financiarlos y decir: vamos a hacerlo el año entrante, y pueden hacer un presupuesto, pueden decir qué es lo que quieren aprender de eso, y una vez que lo aprendan también pueden reportar sobre eso para que todo el mundo aprenda de ello. Por eso es que hago talleres para explicar qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué aprendimos, qué tipo de herramientas de producción hicimos o pudimos haber usado, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, qué vamos a hacer más después. Y en líneas generales, tomar el dinero público que nos han dado para innovar y compartir los resultados. Entonces, pasando a la quinta y última de las ideas que quisiera compartir con ustedes: nuestro trabajo. Si vamos a trabajar en proyectos independientes, nuestro trabajo es el de desarrollar una claridad creativa que amplifique la estrategia profesional que estamos dándole o tomando frente a nuestro trabajo. Hay lugares como profesional, como alrededor de la mesa, con los otros profesionales con los que hablamos de nuestro proyecto. Con frecuencia, normalmente no cito cosas en las presentaciones, pero esto es algo que me llegó a mí de un arquitecto que se llama Christopher Alexander. Él con frecuencia es muy citado porque tiene ideas bastante radicales acerca de la naturaleza de la arquitectura y de la gente, como la gente quiere vivir. Pero lo que dice aquí es que la claridad de forma no puede ser alcanzada hasta que exista claridad en la mente y acciones del diseñador. Y es nuestra responsabilidad la de poder, como profesionales, ser tan profesionales y tan disciplinados como sea necesario para poder escribir efectivamente para Transmedia y poder aplicarlo y comunicar de manera efectiva, y tener la resiliencia y la permanencia para hacer nuestro trabajo. Quiero compartir con ustedes cuál es mi posición como creativo y por qué he trabajado de la forma como he trabajado, y yo he destilado esto hacia un proceso que estoy empezando a enseñar cada vez más seguido, que se llama diseño de experiencia para juegos y mundos de juegos y de historia, y básicamente trae los dos mundos, los incorpora. Y no hablo de transmedia como como un sustantivo, sino como un adjetivo. O sea, transmedia, arquitectura transmedia, estructura transmedia. Entonces, para mí tiene como un valor, mientras que si se dice es transmedia, no hace mucho realmente, eso no comunica. Entonces, para hablar un poco acerca de el diseño y el contar historias de transmedia, primero hablamos del diseño de experiencia. Hay un punto de vista, y es que el público crea un trabajo de campo, un significado para su trabajo. Ustedes como creativos pueden escribir el libro más profundo
y después hacerlo publicar y distribuirlo. Pero es el público el que completa el entendimiento de su trabajo con sus propias visiones. Y eso es un punto de vista fenomenológico y uno en el que creo profundamente, porque si ustedes leen un libro y luego vuelven a ese libro 10 años después, la experiencia de leer el libro es diferente y el libro no ha cambiado. Lo único que ha cambiado son ustedes. Entonces ustedes traen significado a todos los objetos de los medios. Entonces este diseño tiene que ver mucho con el hecho de que estamos poniendo el público en el centro del trabajo y nos damos cuenta que mientras estamos transmitiendo con esta sombrilla de los medios, ellos son quienes crean el significado. Y la segunda parte de esto es que la investigación en los medios, bueno, tengo que volver a esto más adelante, pero define 6 dimensiones de la experiencia que son bastante útiles. Y estas 6 dimensiones tienen que ver con el tiempo y duración de la interactividad, la oferta al público, de la intensidad de la experiencia y la consistencia que tenemos para que la gente pueda estar inmersa en ese mundo, y las partes sensoriales de las diferentes partes involucradas, los detonantes del ambiente, cosas con las que se van a comprometer y a relacionar, y el significado de lo que se trae a ellos y lo que ustedes le traen, y viceversa. Entonces esta parte es lo más importante del diseño. En términos de transmedia y la narrativa, es la estructura. Entonces la estructura interna de los proyectos transmedia que se están desarrollando tiene todo que ver con los diseño de juegos. Son los elementos que conocemos, cosas que ya existen, el diseño de juegos y gameplay, la narrativa, estructura de las historias, diseño interactivo. Todo esto tiene que ver con la capacidad de uso, el diseño. Si comienzan a usar, bueno, ustedes pueden saber de lo que estoy hablando acá. Entonces, además de la estructura, tenemos un componente de lo que se conoce con los demás medios. Y si hablamos sobre cómo vamos a tener la arquitectura transmedia y si tiene sentido, entonces esto tiene un ritmo de cómo se están usando los medios para revelar partes de la historia y las opciones de los medios que se están tomando. Entonces, ¿dónde están las estructuras? La parte interna de la arquitectura que tiene que ver con esta parte externa. Mi quinta y última idea es definir el enfoque creativo de largo plazo que emerja del mundo donde están. Ya las uní como las 5 ideas que ciertamente ustedes pueden usar o descartar. Simplemente son lo que yo trato de usar, tratar de mirar cómo tiene sentido, emociónense, seleccionen lo que quieren controlar, creen una visión, sean prácticos y desarrollen su enfoque creativo. Entonces, gracias y hasta luego.